¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andas? Estoy muy bien, David. ¿Tú cómo estás? Excelente. Nada, de verdad que es un gusto para mí tenerte nuevamente por aquí, porque la entrevista que te hice el año pasado, recuerdo que estaba por allá en Miami, fue bastante improvisada. De hecho, creo que nunca la logré grabar en Zoom. De hecho, creo que nunca se publicó en el canal de YouTube, pero sí que está por allí en el en el podcast. Así que es interesante poderte tener de nuevo. De hecho, en ese momento te dije, ¿no? Que me hubiese gustado, pues, tener otra entrevista contigo y aquí estás nuevamente en esta ocasión para hablar sobre un post que publicaste. De hecho, leíste también mucha repetición al tema del ciclado de carbohidratos. Ya no vamos a ir metiendo allí, Sí. pero bueno, a mí no me gusta presentar a mis invitados, me gusta que ellos se presenten, así que me gustaría que tú mismo comentases quién es Marcos Bodoque y a qué te dedicas. Gracias, David, por tenerme en el podcast. Para mí es un verdadero placer y encantado de estar las veces que haga falta siempre para aportar. Bueno, mi nombre es Marcos Bodoque. Yo me dedico, trabajo a diario con personas para ayudarles a mejorar su vida a través de la mejora de sus hábitos, sobre todo la alimentación, es donde sobre todo estoy más especializado y es un poco lo que trato, ¿no? Trato de lo que todos estamos aquí, intentar descubrir cada vez más acerca del funcionamiento de este organismo, autoexperimentando, trabajando con personas y con todo eso, pues cada vez siendo capaz de ayudar más a todas las personas que están en situaciones que necesitan esa ayuda. Y me gusta lo que comentas de autoexperimentar porque me da la impresión de que muchas veces los profesionales, sobre todo los que están relacionados con el tema de la salud, sea entrenamiento, nutrición, etcétera, dejan de autoexperimentar, ¿no? Se quedan en la teoría y muchas veces luego lo notas. O sea, cómo tú puedes ir a un nutricionista que luego, pues, físicamente está discapacitado, incluso muchas veces porque llegan a tener sobrepeso, obesidad y, bueno, en países como México, Estados Unidos, España, que son líderes en tema de obesidad y enfermedad, pues lamentable, ¿no? Que se supone que la persona que es referente en el mundo de la salud, pues esté en esas condiciones y justamente por eso, porque dejan de aplicar lo que predican y de hecho es una de las cosas que me gusta de ti, que justamente empiezas por ti y luego en los demás, ¿no? Que a fin de cuentas esto yo siempre doy el ejemplo de las mascarillas del avión, cuando falla el tema del oxígeno en un avión y caen las mascarillas, Sí. la primera recomendación, más que recomendación, exigencia que te hacen es que primero seas tú quien se pone la mascarilla y después a tu niño. Da igual lo mucho que quieras a la persona que tengas a tu lado, pero tienes que ponerte Sí. tú primero la mascarilla. Y muchas veces la gente allí fuera no entiende eso, ¿no? No entiende la importancia de que primero te cuidas tú y luego es que puedes cuidar al otro. Hay gente que, y de hecho yo subí una frase en Instagram no hace mucho que decía justamente eso, ¿no? La gente dice, no, yo moriría por mi familia. Vale, pero estarías dispuesto a vivir por tu familia, a cuidarte, a entrenar, a alimentarte No. bien y que luego ya tu familia va a imitar lo que ve y va a seguir pues lo que tú le has dejado como legado, sea en el momento, sea más adelante. Yo veo como muchas madres o padres de familia se desesperan, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, pero es que yo les digo, pero no lo hacen. Tú tranquilo, dale su tiempo, ya les llegará su tiempo, cada uno tiene su camino y su recorrido. Entonces, Marcos, a mí para empezar, me gustaría saber primero poner en contexto, ¿no? Porque mucho se habla de los carbohidratos y en las redes sociales Sí. los extremos son los que más venden y los que más ruido generan, ¿no? El tema de carbohidratos sí, carbohidratos no. La fruta es mala, la fruta es buena. ¿Qué, qué problemas o por qué los carbohidratos nos pudieran, y lo pongo Sí. entre comillas, suponiendo que fuese a modo de hipótesis, nos pudieran estar causando problemas a día de hoy? Por poner un poquito en contexto a la persona para luego meternos más en detalle. Sí, siempre me gusta hacer una pequeña diferenciación o sobre todo un contexto de cuando voy a hablar. Siempre que vaya a hablar a partir de ahora, cuando hable de carbohidratos, me voy a referir a carbohidratos sobre todo que aportan energía, carbohidratos energéticos. Es decir, las verduras las voy a dejar aparte del discurso, ¿vale? Voy a referirme específicamente a carbohidratos pues, energéticos, todo lo que son almidones, de los tubérculos, de la pasta, de macarrones, del pan, todo este tipo de carbohidratos, incluso de la fruta. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy en día un poquito en nuestra sociedad? Sobre todo también a raíz de las corrientes pues, que venimos teniendo a nivel de nutrición y sobre todo que se asientan sobre esa pirámide alimentaria tan famosa donde tenemos como base, como parte más importante, el 60% carbohidratos como fuente de energía, pues lo que ha dado lugar es que como sociedad hemos ido desplazando poco a poco a las grasas, que en el pasado se consumían mucho más,
y hemos ido haciendo caso, como solemos hacer en todo, a esas directrices y hemos ido comiendo pues cada vez más carbohidratos de estos energéticos, sobre todo de fuentes un poquito dudosas en cuanto a nivel de salud, ¿no? Sobre todo pues harinas, trigo, productos más carbohidratos más refinados. En una sociedad en la que cada vez somos más sedentarios, tenemos que tener en cuenta que un macronutriente como el carbohidrato, que sobre todo lo que aporta es energía, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que es energía, pues en una población, una sociedad que cada vez se mueve menos, pues las necesidades son menores. Y que estos alimentos altos en carbohidratos, como pues en la pasta, el pan, las harinas, son muy bajas en nutrientes. Entonces tenemos una población que cada vez consume más energía en función de la que necesita y cada vez consume menos nutrientes. Además, al colocar en la base estos carbohidratos, es decir, la fuente principal de energía de las personas es el carbohidrato, lo que da lugar es que desplazamos poco a poco el metabolismo de las grasas. Entonces nos hacemos personas que somos dependientes de este carbohidrato como fuente de energía. No es que podamos utilizar el carbohidrato para potenciarnos o para obtener un extra de energía, sino que ya dependemos de él. Nuestro cuerpo nos lo pide cada 2-3 horas. Entonces tenemos una población que se mueve poco, que está desnutrida y cada vez consume un exceso de energía y que al mismo tiempo, por no decirlo, también está dominada por este hambre que le surge cada 2-3 horas por el tipo de alimentación que llevan. Un buen cacao. Buen cacao. Mira, me gusta lo que comentas, pero me gustaría también meterme un poco más, sobre todo en la definición de los carbohidratos. Me gusta que lo hayas sacado porque muchas veces cuando se hace mención a los carbohidratos, creo que hay esa confusión generalizada, ¿no? De que no saben muy bien a qué nos estamos refiriendo cuando uno dice alimentos ricos en carbohidratos o ricos en azúcares. O sea, muchas veces, o casi siempre, la persona cuando tú mencionas alimentos ricos en carbohidratos, lo primero que se le viene a la cabeza es pan, pasta, arroz y poco más, harinas refinadas. Entonces, si pudieses meterte un poquito más a fondo allí, definir realmente qué se pudiese considerar un alimento rico en carbohidratos o rico en azúcares y qué tipo de alimentos se incluirían en esa categoría. Vale, pues alimentos donde el principal nutriente o macronutriente que aporta es este carbohidrato como a nivel de energético. Pues tendríamos también todo lo que son los tubérculos, patata, boniato, yuca, otros tipos de cereales, como podría ser la quinoa, tú has mencionado el arroz, tendríamos también el trigo sarraceno, tendríamos sobre todo también las frutas, las que más carbohidratos aportan son las de mayor índice glucémico, es decir, por ejemplo, frutos rojos, arándanos, ese tipo de frutas aportan menos azúcar que otras, por ejemplo, más tropicales, como pueden ser la piña, la manzana, la naranja. Y luego también tendríamos en este apartado las legumbres, que aportan un mix, por así decirlo, de proteína y carbohidratos. Algunas aportan más carbohidratos que otras. Legumbres como pueden ser las lentejas, las alubias, los garbanzos. Y también podríamos tener, pues si no me falla, bueno, los lácteos sobre todo la leche. La leche también aporta ese carbohidrato con la lactosa. Vale, y aquí me voy un poquito más a la línea evolutiva que hemos tenido como especie en este planeta. Me gustaría saber, porque claro, a día de hoy pudiésemos identificar claramente con el contexto que tú nos has propuesto de por qué nos pudiese estar afectando, pero si están allí, si siempre la naturaleza, luego vamos a ver también las diferencias, pero si siempre la naturaleza nos ha otorgado la capacidad de poder obtener energía, como tú bien decías, de alimentos ricos en carbohidratos, que además, sobre todo en el caso de la fruta, se supone que o sea, si te pones a ver a modo evolutivo, si tú estabas allí fuera como un ser humano, es algo brillante, además dulce, que llama la atención y pues que además es altamente palatable, ¿no? Que además es rico y te provee energía, te provee ese push de energía. ¿Qué función realmente, si está allí en la naturaleza, es porque seguramente cumplía una función? ¿Qué función cumplía y por qué ya no la está cumpliendo? Que yo creo que igual al principio en la introducción diste un poquito pistas de esa función. Realmente el azúcar que podemos encontrar en la fruta o incluso en la miel, que eran más situacionales o más de temporada, o por ejemplo la miel, pues lo encontrábamos, no teníamos miel disponible constantemente. Sí que es cierto que por lo visto algunas sociedades de estas que están hoy en día viviendo sí que tienen más disponibilidad de miel. Pero ¿cuál era el objetivo de estas frutas, que sobre todo estaban en las temporadas más de calor, de verano? Que pudiésemos consumir la mayor cantidad de estas posibles para almacenar la mayor cantidad posible de grasa para pasar luego el invierno. Es decir, la fructosa lo que da lugar es que nosotros inhibamos la saciedad, podamos meter una grandísima cantidad
de esta fruta sin que lleguemos a llenarnos, y aparte la fructosa, cuando consumimos un exceso de esta, se convierte en grasa en el hígado, porque toda la metabolización de la fructosa tiene que ser a través del hígado. Entonces, ese consumir mucha cantidad de fruta nos daba doble ventaja, el hecho de poder meter una grandísima cantidad de energía sin saciarnos para poder comer toda la posible, y además acumular grandes cantidades de grasa para poder pasar el invierno, que era una ventaja enorme en el pasado. Pareciera que, bueno, pareciera no, está todo pensado, ¿no? El universo lo tenía todo pensado y además pues sufrimos o tuvimos que sufrir ciertas adaptaciones para obviamente tener esos mecanismos, como tú bien decías, es como si esa cantidad de fruta, es que pareciera, yo lo analizo a grandes rasgos y que pareciera que lo estamos haciendo todo al revés, todo mal, ¿no? La gente casi siempre quiere o engorda durante el invierno y en verano quieren adelgazar y ponerse y bajar el porcentaje de grasa, ¿no? Cuando Sí. aparentemente, según lo que tú comentas, y yo también lo he comentado antes en otras entrevistas junto con el doctor Biter el año pasado en la conferencia, que justamente pareciera que la fruta durante esa época de verano, obviamente el clima permite que se den esos alimentos más ricos en carbohidratos, el día es más largo, lo que indica que vamos a tener más movimiento, más oportunidad también para entrenar la fuerza y desarrollar masa muscular, pero también ejercía ese factor importante que generaba esa pequeña especie de resistencia a la insulina que te permite ganar grasa corporal, pues porque de cara al invierno cambia todo. El día es más corto, menos movimiento, menos sol, menos disponibilidad también de energía a través de los alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Entonces, cuando lo analizas así, cuando haces zoom out y ves realmente qué función tenían, entiendes el por qué a día de hoy pudieran estar causando problemas, ¿no? En este caso, ya hablaremos también de las diferencias, pero me gustaría saber, porque en el caso de las frutas, pues obviamente hago la acotación también, luego tú me contarás un poquito más. Las frutas a día de hoy no son lo que eran en ese entonces, en ese contexto que Sí. estamos hablando a nivel evolutivo. ¿Qué diferencia hay entre los alimentos ricos en carbohidratos que consumíamos en ese contexto que hemos comentado a los alimentos ricos en carbohidratos que estamos consumiendo a día de hoy? Sí, las hemos ido seleccionando evolutivamente para que cada vez tanto las frutas, incluso como los diferentes tubérculos, o incluso pues, raíces, pues como la zanahoria, cada vez tengan mayor proporción de carbohidratos o mayor proporción de azúcar y menos cantidad de fibra, para que sean más palatables. Es decir, es como hemos creado un tipo de gominolas que siguen siendo naturales, pero que han sido pues, seleccionadas por nosotros a través de la evolución. No quiere decir que sean nocivas para la salud, pero quiere decir que no estamos consumiéndolas en las mismas condiciones que en el pasado tampoco. Entonces estamos aportando mayor cantidad con ellas de azúcar, menor cantidad de fibra que en el pasado, y también hay una menor cantidad de vitaminas y minerales en las mismas, por esto mismo que hemos dicho, por el cambio a nivel de composición, pero sobre todo por el cambio a nivel de los suelos en los que están, pues eso, se plantan estas plantas, ¿no? Sí, lo que tú decías básicamente lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Lo hemos convertido en un dulce más. Si le estamos quitando nutrientes y nos está aportando es más energía que luego no lo estamos utilizando, eso también pues genera que o nos genera esa adicción. Y volviendo al mundo moderno, al contexto moderno que, pues al que a día de hoy nos enfrentamos todos, se enfrentan todas las personas que nos Sí. están viendo y escuchando. ¿Cuál es la diferencia entre el azúcar de que viene en la fruta? Porque muchas veces se demonizan unos u otros alimentos, se demonizan algunos u otros no. El azúcar que viene de la fruta, el azúcar libre o el azúcar que puede venir en otra de sus formas, como tú mencionabas, el tema de la Sí. fructosa, pero más bien incluso en alimentos procesados o en productos comestibles más que alimentos. Claro, el azúcar de la fruta al menos viene pues, en un contenedor pues, con cierta cantidad de fibra, con cierta cantidad también de antioxidantes y otros ciertos nutrientes, que hace que su asimilación sea mejor para nuestro organismo y no sea tan pronunciada, no sea una descarga, como decimos, de fructosa libre de golpe al organismo, que es cuando puede generar sobre todo problemas a nivel hepático. Igualmente, si eres una persona que está mal metabólicamente y se hincha a fruta moderna, por mucho que sea fruta, sí que va a seguir teniendo problemas. Pero sobre todo hay una diferencia fundamental entre la fructosa que está contenida dentro de la propia fruta o de la miel y de la fructosa que está de manera libre, sobre todo en refrescos, que serían la opción que nos aporta más negativamente esta fructosa, con el jarabe de maíz de alta fructosa, es su versión refinada,
Y luego también podríamos tener la fructosa libre que tenemos en zumos, es decir, el zumo de fruta, aunque sea a través de una fuente natural, tenemos que tener en cuenta que quitamos todo ese contenido que hemos dicho y dejamos únicamente todo el azúcar de golpe y no a lo mejor de una naranja, sino de 3 naranjas de golpe. Entonces ahí sería una descarga al organismo de fructosa que es demasiado elevada, sobre todo si estamos consumiéndolo constantemente. ¿Un zumo de fruta de manera esporádica te va a hacer algo? No. Y la respuesta de nuestro cuerpo es igual independientemente de la fuente de la cual estemos obteniendo ese azúcar. No, no, por supuesto, la respuesta no es la misma. ¿Te refieres de si es un alimento procesado o un Una alimento fruta, exacto. más natural? No, por supuesto que no, porque el tipo de fructosa, por ejemplo, estamos hablando, en uno es fructosa natural de la fruta y en otro sería un jarabe de maíz de alta fructosa, cuyo contenido en fructosa es aún mayor que el de glucosa. Normalmente es 50-50 a nivel de fructosa-glucosa en las frutas. Vale, te lo preguntaba porque, claro, la entrevista anterior, que de hecho lo comentaba antes de entrar a la entrevista contigo, la hice con Rubén Lechuga, justamente con tema de picos de glucosa, los monitores de Sí, glucosa continuo. Y claro, no sé si sería de repente muy reduccionista el pensar o el relacionar únicamente una respuesta fisiológica a un pico de glucosa en sangre. Entonces, claro, de repente que se te eleve la glucosa 30, 40, 50 puntos, no únicamente yo creo que deberíamos estar viendo eso, sino también el contexto, que ya luego entraremos en materia, sino el tipo de alimento que te está generando ese pico de glucosa. Entonces, por eso te claro. hacía la pregunta Claro, si es diferente. vale. Sí, sí, por supuesto, porque no estamos hablando solo de que es un pico de glucosa, sino que si estamos metiendo un alimento procesado que tiene jarabe de maíz de alta fructosa, grasas trans, un montón de aditivos, de colorantes, pues estamos generando un montón más de inflamación, el cuerpo está sufriendo mucho más e incluso ese pico de glucosa va a generar más daño porque está el cuerpo encargándose de otros factores e incluso más daño en la microbiota. O sea, claro, por supuesto que importa eso. Vale, es bueno aclarar eso. Y me gustaría ya irme metiendo en el tema porque, claro, hemos mencionado antes la resistencia a la insulina. Obviamente, si existen todos estos mecanismos es porque tenían, y yo siempre aclaro esto, es porque tenían cierto sentido en ese contexto que prevalecía durante, o Sí, que prevaleció durante toda nuestra evolución, ¿no? A día de hoy, lo que consideramos normal y saludable, yo, de hecho, ayer en las historias compartía una imagen en Instagram que demuestra claramente que lo que estamos, o que lo que conocemos, o que lo que damos por hecho, que es normal y saludable, incluso muchas veces, básicamente una fracción muy mínima de lo que ha supuesto el sí. contexto a nivel evolutivo del ser humano. Entonces, ¿qué relación tiene esa resistencia a la insulina y la alimentación rica en carbohidratos? Claro, el carbohidrato es un macronutriente al que teníamos menos disponibilidad, como hemos hablado, no solo de la fruta, sino también pues a nivel de tubérculos, diferentes raíces, era algo más esporádico o bueno, o que luego ya conseguimos pues ir cultivando y conseguir trabajando, pero evolutivamente al principio teníamos menos opción de tenerlo y consumir todo lo posible de esto era positivo. El cuerpo además desarrolló ese mecanismo de la resistencia a la insulina para que tuviese como un efecto más beneficioso. Vale, si como esto, que pueda almacenar más grasa, incluso la obesidad en el pasado es algo evolutivo, porque te permitía ganar grasa por encima de las posibilidades normales, porque luego es una grasa que ibas a necesitar sí o sí y aún así te ibas a tener más carencia de la misma durante el proceso. Entonces, los carbohidratos potencian o dan facilidad a que el cuerpo almacene grasa, sobre todo si están consumidos en cantidades por encima a los requerimientos y sobre todo en la frecuencia en la que lo estamos consumiendo hoy en día, donde tenemos constantes liberaciones de insulina que al final, como dice Ernesto, que tú bien nombras, tanto va el cántaro a la fuente, ¿no? Que al final se rompe, ¿no? Que tanto va la insulina al receptor, que al final el receptor se acaba fastidiando. Y es uno de los factores, aparte de ese sedentarismo y esa falta de utilización del músculo, ese poco entrenamiento de fuerza, que da lugar a que se produzca esa resistencia a la insulina. Entonces, el carbohidrato sí que favorece más la ganancia realmente de grasa en el entorno en el que estamos hoy en día, ¿no? Porque si bien es cierto que hay poblaciones donde el consumo, poblaciones más ancestrales que siguen viviendo hoy en día en sus condiciones, que aunque su consumo sea durante ciertas etapas, incluso de 70% en carbohidratos, no engordan nada. ¿Pero por qué? Sus condiciones son totalmente diferentes. Todos los días hacen a lo mejor 16.000, 20.000 pasos, todos los días están expuestos al sol prácticamente todo el día, siguen teniendo exposición al frío, siguen teniendo conexiones sociales. Entonces, no hay que tener un enfoque reduccionista de que es el carbohidrato, pero tenemos que entender que el carbohidrato en exceso, sobre todo carbohidratos energéticos, de fuentes que además
son más proinflamatorias, menos densas en nutrientes, en este contexto de poco movimiento, sedentarismo, es más negativo de lo que podría ser en el pasado. Vale. Y es interesante porque de hecho yo le hice una entrevista, lo que pasa es que no está todavía publicada en el podcast, se le hice a una doctora en Harvard, ella es venezolana y ha estado estudiando justamente poblaciones que todavía viven aisladas en el Amazonas, ¿no? Poblaciones indígenas. Y justamente eso era una de las cosas que ella me comentaba, ¿no? Que ellos continúan, comen de hecho muchas veces al día, comen mucha fruta. Me dice que los niños constantemente están comiendo plátano, piña, etcétera. Sí. Pero lo otro que ella me indicó es que permanecen constantemente en movimiento. Entonces, claro, a eso le sumas la exposición solar, el contexto, el entorno, seguramente una vida con mucho menos estrés crónico, probablemente un estrés mucho más agudo en situaciones particulares, pues obviamente el contexto cambia totalmente. Entonces, y yo creo que otra de las cosas que sería interesante mencionar es que creo que también nos habituamos a esta alimentación basada en carbos, porque es lo que nos ha permitido sobrevivir, sobre todo en épocas como, por ejemplo, la época de la guerra en Europa, pues se dice, muchas veces se dice que la papa salvó Europa, ¿no? Pues Sí. justamente porque funcionaba como eso, como un alimento rico en energía que te puede permitir sobrevivir, es un alimento de supervivencia, o es un alimento en ese contexto que mencionaba antes, las poblaciones indígenas, que probablemente te proveen de ese push de energía como a día de hoy de repente hay mucha gente lamentablemente utilizando la bebida energética para obtener ese push adicional, la Sí. fruta era simplemente eso. Te la encontrabas en el camino, de repente te daba ese empuje adicional que necesitabas, pero de cara a buscar ese macronutriente, y allí es donde quería entrar también, al cual el cuerpo le da prioridad por encima de los otros, que es la proteína. Y ahí es donde empiezan los problemas porque diluimos ese aporte de proteínas que necesita nuestro cuerpo en una cantidad de alimentos, pues obviamente que no únicamente contienen carbohidratos, sino que pues no contienen ningún otro tipo de nutriente adicional, antioxidantes, todo lo demás que sí te pudiese aportar, en este caso la fruta, como tú bien mencionabas. Y te quería preguntar, bueno, quería acotar de que todo el tema de los picos de glucosa está tratado en la entrevista con Rubén Lechuga, creo que está muy bien profundizado allí, todo lo que es el problema, los problemas que puede generar la resistencia a la insulina, esos picos de glucosa, desde la ansiedad, bueno, diabetes, enfermedades mil, es la puerta de entrada a muchas de esas enfermedades que la gente dice que no quiere padecer. Yo veo como, sobre todo las mujeres, ¿no? Buscan estrategias anti-envejecimiento en las farmacias o en las tiendas de productos de estética, y una de las mejores estrategias es justamente controlar esos picos de glucosa y lo notas en las personas que llevan tiempo habiendo dejado el azúcar. Entonces te quería preguntar, una dieta, ¿cuál es la alternativa? O sea, es decir, si ya sabemos a día de hoy cuál es el problema que nos está dando los carbohidratos, no por el Sí. carbohidrato en sí, de hecho en una oportunidad también tuve una entrevista de esto con Alejandro Dietista, que el problema no es el carbohidrato, sino la calidad, la frecuencia y la cantidad de carbohidratos que estamos comiendo. Pero Sí. entonces en este contexto, como obviamente es muy difícil cambiar el contexto en el que vivimos o para el cual fuimos diseñados, no podemos volver a vivir a las cavernas y a cazar. Entonces, ¿cuál sería la alternativa aquí? Vale. Tenemos que entender en el lugar en el que estamos, ¿no? Y ahora mismo estamos imagínate que eres una persona que se basa en esa base de la pirámide, consume constantemente carbohidratos como fuente de energía y tiene deficiencias de nutrientes. Vale, es una persona que tiene un metabolismo que no funciona correctamente, ha perdido la capacidad de su cuerpo de oxidar las grasas. Entonces, tiene que seguir como una línea temporal o un camino para recuperar su metabolismo, que lo más seguro es que durante un tiempo va a tener que disminuir bastante estos carbohidratos para darle paso en su alimentación a las grasas, junto con el movimiento, el ejercicio y el descanso, eso siempre va a estar, y con este cambio en el sustrato va a mejorar su metabolismo de las grasas. Va a conseguir ser lo que hoy está muy en boca, que va a conseguir ser flexible metabólicamente, va a mejorar su flexibilidad metabólica. Que la flexibilidad metabólica es la capacidad de utilizar un sustrato como otro en función de las necesidades. No quiere decir ser solo capaz de utilizar la grasa, como muchas personas también están creyendo hoy en día. No, ser flexible metabólicamente es gestionar los dos. Entonces, una persona dependiente del carbohidrato, que necesita comer cada 2-3 horas, que sin carbohidrato es incapaz de entrenar, que es incapaz de hacer más de 8 horas de ayuno, que si no desayuna algún día le da mareo, esta persona, al quitar esos carbohidratos y meter la grasa, mejora su metabolismo, le hace un metabolismo más eficiente, capaz de utilizar la grasa, y luego, con el tiempo, ya en esa situación donde prioriza la grasa como fuente de energía a su organismo para los procesos normales, en reposo, incluso en actividades de
moderada, incluso moderada alta intensidad, que sería lo normal, ya el carbohidrato pues puede ser una alternativa interesante. Y ahí puede ser la vía, como digo yo, para potenciar tanto la salud y el rendimiento, porque el carbohidrato no es esencial desde el punto de vista de que el organismo necesita para funcionar, pero sí diría yo que es como un soporte importante para el metabolismo y el sistema hormonal si se consume en las cantidades adecuadas. Es decir, consumir cero carbohidratos durante mucho tiempo acaba en la mayor parte de los casos, sobre todo en el tipo de vida que vivimos hoy, estresante, donde no tenemos conexiones sociales, acaba por desestabilizar todo el sistema hormonal, metabólico. Entonces, introducirlos de vez en cuando en momentos estratégicos nos ayuda a equilibrar ese sistema hormonal, pues tiroides a muchos niveles, y también a darle ese plus al rendimiento y a los niveles de energía en tu día a día, bajar los niveles de estrés. Entonces, el camino es un poco ese. Metabolismo dependiente del carbohidrato, pasamos a mejorar la utilización de las grasas y cuando ya somos flexibles metabólicamente, tenemos una buena utilización de las grasas, ese carbohidrato de manera esporádica o más estratégica es un potenciador tanto de la salud como del rendimiento. Pero en cualquier caso, creo que la alimentación en general debe ser baja en carbohidratos de las personas para adaptarse mejor al entorno en el que vivimos hoy en día. Una alimentación baja en carbohidratos no es una alimentación que no puedas tener días altos en carbohidratos o donde no puedas tener comidas altas en carbohidratos. Es que si tenemos a lo mejor un macro de un mes o incluso un año, priorizamos la grasa como fuente de energía en ese contexto, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Yo creo que lo interesante aquí también, Marcos, es por lo menos que yo veo que hay gente que es tan adicta, ¿no? Obviamente a esa dependencia de la glucosa y yo he estado allí, de hecho toda la descripción que tú dabas de la ansiedad, de los bajones cuando sales y no desayunas, de tener que comer cada 3 horas, yo creo que los dos nos sentimos completamente identificados Sí. porque hemos estado allí, en esa dependencia de la glucosa. Pero yo creo que lo interesante aquí es justamente o simplemente darse la oportunidad de conocer ese otro estado metabólico, porque a fin de cuentas no es un switch on and off, como tú bien decías, es aprender pues a gestionar esas dos fuentes de energía, pero sentir o experimentar, tú lo mencionabas al principio, autoexperimentar con uno mismo, ver cómo te sientes en este otro estado y recuperar esa capacidad de pendular simplemente de un estado a otro. Y a partir de Pendular. allí, yo creo que los carbohidratos tienen cabida, como tú bien decías, en cierta medida, de forma estratégica, también Sí. teniendo en cuenta lo que mencionaba antes, que generalmente tenemos problemas con los alimentos ricos en carbohidratos por la frecuencia, la calidad y la cantidad. Yo creo que si se controlan esos tres factores, tienen cabida, sobre todo en un contexto de una persona activa que entrena fuerza, etcétera, etcétera, que ya Sí. entraremos en esos detalles. Yo creo que esa es la parte importante aquí. Yo creo que el recuperar esa flexibilidad, el saber cómo te sientes en este otro estado y pues a partir de allí simplemente pendular, de ciclar, que justamente es el motivo de esta entrevista, es aprender a ciclar esos carbohidratos, a utilizarlo de forma estratégica para que potencien lo que tengan que Sí. potenciar. Entonces yo te pregunto, ¿qué papel juega el entrenamiento en el tema de mejorar esa resistencia a la insulina? ¿Qué Sí. papel jugaba a nivel histórico, evolutivo, y qué papel pudiese jugar ahora? A ver, a nivel histórico, realmente las personas no entrenaban, ¿no? Como un acto consciente y voluntario, sino que el entrenamiento iba ocurriendo de manera pues esporádica a lo largo de los días, en diferentes, pues me sale la palabra en inglés, Y diferentes, espontánea. espontánea en diferentes momentos, pues oye, un sprint para cazar un animal o tener que escalar a un árbol para coger esta famosa miel o para tener que construir cierta estructura, tal. Era algo que estaba dentro del día a día y realmente no hace falta grandísimas cantidades de entrenamiento para que el cuerpo se adapte, ¿no? Es decir, el cuerpo es bastante adaptable. Hoy en día, como no tenemos ese tipo de actividad más espontánea, tenemos que entrenar, ¿vale? Para darle a nuestro cuerpo ese estímulo que necesita. ¿Por qué es tan importante el entrenamiento de fuerza entendido como el trabajo más activo de la musculatura contra resistencias, ya sea externas o como nuestro propio peso corporal cuando supone cierta resistencia? ¿Por qué es tan importante? Porque el músculo es la principal reserva de glucosa del organismo. Es decir, nosotros tenemos una pequeña reserva de glucosa en el hígado, ¿vale? Y luego nuestra mayor reserva se encuentra en la musculatura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si no entrenamos esta musculatura de manera activa, con el paso del tiempo, cada vez nuestro músculo gestiona peor la glucosa y nos hacemos resistentes a la insulina en el músculo. La insulina es esa hormona que ayuda a que la glucosa pues entre las diferentes partes del cuerpo. En este caso, entre dentro del músculo. Si el músculo cada vez es capaz de captar menos glucosa porque no lo utilizamos,
la insulina no es capaz de hacer su efecto y por tanto esa glucosa, en vez de entrar dentro del músculo, se queda circulando por el organismo y ahí es donde realmente empiezan los problemas. Entonces, el principal factor de la resistencia a la insulina es esa carencia o esa falta de utilización de nuestro músculo. No tenemos un músculo funcional. No es cuestión de tamaño, ¿no? Yo como siempre digo, no es cuestión de verte como un culturista, sino tener un músculo que realmente sea activo, que funcione, que tenga una buena fuerza y que sea funcional. Y con esto tendremos un buen, como digo yo, una buena reserva a nivel de esa gestión de la glucosa. Y es difícil, si no somos resistentes a la insulina en el músculo, que nos hagamos resistentes a la insulina de manera general. Pero también ocurre, no es lo que estamos encontrando hoy en día, que deportistas que llevan toda la vida castigando al organismo con cantidades ingentes de carbohidratos, como 12 gramos por kilogramo de peso al día, pues al final tanto va el cántaro a la fuente que al final se acaban haciendo resistentes a la insulina con el tiempo, porque su organismo no es el mismo con 40 años que con 25. Sí, es bueno puntualizar eso, ¿no? Las diferencias de, ya no únicamente de contexto, sino también, porque bueno, luego vamos a estar hablando un poquito más del ciclado de carbohidratos de repente en torno al entrenamiento, pero que también es interesante verlo cómo o cómo deberíamos estar utilizando, sobre todo el tema del ciclado de carbohidratos a lo largo del año, justamente por estas estaciones de las cuales hablábamos, donde el Sí. contexto cambia en su totalidad. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, hemos hablado de energía, de que los carbohidratos, lo has repetido constantemente, que los carbohidratos nos proveen de energía. ¿Cuál es la diferencia realmente de obtener la energía de ese carbohidrato a estarlo obteniendo de las grasas? Vale. Realmente tenemos que tener en cuenta que, primero, el cuerpo siempre prioriza el carbohidrato o la glucosa, ¿vale? Antes que la grasa. Entonces, cuando metemos cierta cantidad de glucosa al organismo, el cuerpo va a priorizar tanto su utilización como su utilización y su almacenamiento en el músculo antes que la utilización de la grasa. Entonces, por ejemplo, si mezclamos cierta cantidad de carbohidratos con grasa en una misma comida, pues primero va a tirar el cuerpo la glucosa, luego almacenará la grasa y si quiere seguir utilizando, la utilizará. Entonces, eso es la que primero que hay que entender, que hay una priorización de un tipo de sustrato u otro. Siempre quiere el cuerpo utilizar primero el carbohidrato. En principio, porque es la reserva más pequeña. Es decir, a nivel de reservas de grasa, podemos aguantar incluso 40 días sin comer. A nivel de, si tuviésemos que aguantar solo con las reservas de carbohidratos, pues nos daría para apenas un día y pico, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, primero esto, que hay una diferencia en cuanto a priorización del sustrato. Y por otro lugar, me he perdido un poco el hilo. De la diferencia entre las grasas de la energía, Vale, cuando obtenemos la vale. energía de las grasas de ¿Qué es carne. lo que ocurre? Cuando comemos el carbohidrato, tenemos una elevación de la glucosa en sangre, ¿vale? Variará esa elevación de la glucosa en sangre en función de si comemos el carbohidrato solo, en función del índice glucémico, si lo acompañamos de verdura, de proteína y de grasa o si lo comemos eso, más aislado. Pero va a haber una mayor elevación de glucosa y, por tanto, una mayor elevación de la insulina. En cambio, la grasa prácticamente no genera una elevación de la insulina. ¿Eso que va a dar lugar a que nuestros niveles de energía sean también más estables tras su consumo que el consumo de glucosa? Porque si tenemos, por ejemplo, un pico de glucosa, ya lo bastante, luego ese bajón de energía nos va a hacer sentir como más cansados y con hambre. En cambio, si tenemos una ingesta de grasa alta, no vamos a tener ese pico de glucosa y vamos a tener unos niveles de energía altos. Entonces también se traduce a este nivel, ¿no? Que es como una energía más estable. Además, los alimentos que nos aportan grasa tenemos que tener en cuenta que suelen ser bastante más densos nutricionalmente, porque van acompañados de vitaminas liposolubles, que son muy, muy importantes, van acompañados a veces también de colesterol, que es una molécula muy importante. Entonces, generalmente, si aportamos solo o si no consumimos la suficiente energía de las grasas, vamos a tener también carencias micronutricionales que no se tienen en cuenta, ¿vale? Porque, por ejemplo, un arroz blanco a nivel micronutricional es nulo, por mucho que pueda ser un carbohidrato válido en según qué contexto. Sí, es interesante lo que mencionas porque, claro, a fin de cuentas hay que valorar el aporte nutricional, primero, completo del alimento el alimento que estás obteniendo y Sí, segundo, en el contexto en el cual lo estás haciendo, ¿no? Allí cambia absolutamente todo. Y me sí. gustaría, por cerrar el ciclo de los macronutrientes, ¿Puedo añadir una cosa? Que al final tener en cuenta que la grasa es más que energía, que es componente estructural también del organismo, es componente estructural de las membranas de tus células, del cerebro, de lo que recubre los nervios, de un montón de procesos, de la formación de hormonas, incluso el colesterol, o sea que es más importante a nivel estructural que el propio carbohidrato. Eso también es importante tenerlo en cuenta. y me gusta que lo saques ese tema de la diferenciación, ¿no? Porque a fin de cuentas yo creo que con el tema de las calorías hemos igualado los tres macronutrientes cuando realmente cada uno tiene su participación
y tiene sus objetivos dentro, ¿no? El tema de los carbohidratos, el tema de las proteínas, el tema de las grasas. Y por eso justamente me quería meter en el tema de las proteínas, un Vale, poco también enlazándolo sobre la adicción que suele generar el tema de los carbohidratos. Creo que va también un poco enlazado con la teoría del apalancamiento de las proteínas, ¿no? Si tu cuerpo le da prioridad a las proteínas por encima de otros macronutrientes y tú le estás aportando alimentos ricos en carbohidratos, pues justamente lo que tú mencionabas, que sí, de nutrientes tienen poco y nada, entonces claro, tu cuerpo te va a seguir de forma desesperada, tu cuerpo no hace más que seguir gritándote, dame más comida. Y la gente, ¿qué es lo que hace? Aportar más productos comestibles o alimentos ricos en carbohidratos. O sea, claro, básicamente lo que comentaba al inicio, ese aporte de proteínas que está requiriendo tu cuerpo lo estás diluyendo en una cantidad absurda de alimentación que te provee de un exceso de energía que además no lo estás utilizando por el contexto de sedentarismo que comentábamos al inicio en el que vivimos. Entonces, yo creo que por allí incluso iba la siguiente pregunta que te quería hacer, porque como estábamos hablando de dos fuentes de energía distintas y sé que sí. cada una de ellas tiene su función, o sea, no es simplemente que te provee energía y te provee energía, los carbohidratos tienen su función, las grasas tienen su función y las proteínas tienen su función. Entonces, ¿de qué deberíamos estar tirando para obtener justamente esa energía? ¿De las Vale. grasas o de los carbohidratos? Vale, la mayor parte del tiempo deberíamos estar tirando de la grasa realmente, es decir, en reposo, tal y como estamos tú y yo ahora mismo sentados, incluso andando a velocidades incluso elevadas, nuestro cuerpo debería utilizar prácticamente las grasas. Si tenemos un organismo bastante flexible metabólicamente, que esto pues con la dieta adecuada y con el entrenamiento adecuado podemos conseguirlo, incluso podemos utilizar las grasas prácticamente como combustible principal, incluso a intensidades que pueden ser 80, 85%, e incluso personas pueden llegar hasta el 90%. Entonces, prácticamente todas las intensidades de ejercicio, de actividad, nuestro cuerpo puede tirar sobre todo de las grasas, pero hay para ciertos tipos de ejercicios donde ese carbohidrato sí que va a marcar la diferencia, porque hay esfuerzos más explosivos que van a tirar sí o sí de esa glucosa como fuente de energía. Entonces, ahí tener un extra de carbohidratos sin duda va a marcar la diferencia, porque forzar al organismo a intentar producir ese carbohidrato únicamente de las reservas, pues va a hacer que al final nuestro cuerpo tenga que romper proteínas, tampoco va a ser realmente interesante o que no pueda ser lo suficientemente eficiente, que a lo mejor pues demos 2 sprints y ya se haya acabado para nosotros. En cambio, pues con carbohidratos podamos dar 5. Esa es a lo mejor la diferencia, ¿no? Vale, entendido. Y yo te pregunto, claro, ¿en qué, ya para irnos metiendo en el tema del uso estratégico de carbohidratos, que básicamente era el tema inicial, pero quería también un poco poner en contexto a las personas de cuál era realmente el sentido, ¿no? De esa alimentación rica en carbohidratos, por qué ahora parece ser, o por qué tantas personas allí fuera lo están demonizando y por qué en un contexto evolutivo tenía sentido, porque si está allí en la naturaleza, si la naturaleza lo ha pensado y el universo lo ha puesto allí, y yo es lo que Sí. siempre pienso, o sea, ¿cómo vamos a pensar de que de repente una fruta, siempre doy el ejemplo de la fruta, que además tiene un color, un sabor, una textura, que es que llama la atención a cualquier persona allí fuera? Obviamente estamos hablando de una fruta que también, lo que tú decías, ha evolucionado, porque la hemos ido eligiendo a dedo de cuál es, pues obviamente la que mejor nos va según el contexto, en este caso un beneficio económico realmente. Pero me gustaría saber cómo ahora podemos utilizar esos carbohidratos, entendiendo de que el carbohidrato per se no es el problema, sino el problema está en la frecuencia, en la cantidad y en la calidad. ¿Cómo lo podemos empezar a utilizar de forma estratégica? Y ahí es donde entra todo este tema del ciclado de carbohidratos, que yo no únicamente lo veo en torno al entrenamiento, sino que también en base a las distintas estaciones, pues sobre todo para aquellas personas que viven las estaciones. Que aquí Vale. hago una acotación y ya luego quiero saber tu comentario, porque yo sé que tú vives ahora mismo en un país que vive las estaciones. Entonces, claro, que a fin de cuentas que el país tenga las estaciones, pero que tú las vivas o que la otra persona las viva es totalmente distinto, ¿no? Yo creo que no estamos viviendo tampoco o sea, no estamos viviendo el invierno, por ejemplo, no estamos viviendo realmente esa transición que hay. Entonces, ¿cómo podemos empezar a utilizar los carbohidratos de forma estratégica? Vale, habría que separar bastantes cosas. Antes me falta un comentario que era sobre el tema de las dietas más cetogénicas estrictas, que eso ya directamente es por ejemplo, una periodización del carbohidrato, en este caso una retirada con un objetivo terapéutico, pues para mejorar a nivel metabólico, para mejorar la flexibilidad metabólica igual a nivel de rendimiento deportivo. Entonces, quitarlos durante cierto tiempo nos ayuda a mejorar ese metabolismo de las grasas.
Y luego, un error también en lo que están cayendo muchas personas es que, vale, como he retirado los carbohidratos y me he encontrado mucho mejor, esto quiere decir que son el demonio, que ya no los puedo volver a consumir, y muchas veces acaban pues con el tiempo, mi caso en concreto en el pasado, acaban sintiéndose pues sin energía y pues con problemas a nivel de estrés, teniendo que echar 2 siestas al día. Entonces, a esta priorización hay que tener este matiz en cuenta, ¿no? Que la alimentación cetogénica puede ser un protocolo terapéutico, algo más situacional, pero generalmente a largo plazo, en el contexto en el que vivimos, no suele ser lo más recomendable. Entonces, esta alimentación ya sería una priorización de los carbohidratos. Luego, una vez ya tenemos esta, por así decirlo, flexibilidad metabólica, ¿cómo los priorizamos? Podemos entrar dentro del día a día, por ejemplo. Vale, ¿qué nos interesa? Tenemos que entender, vale, cuándo trabajamos, cuándo descansamos. Entonces, como tenemos que tener en cuenta que el carbohidrato nos mantiene más inestables energéticamente o nos genera a lo mejor un mayor pico de glucosa y luego cierta sensación de cansancio, de sueño, a lo mejor nos interesa más meterlos en momentos más de descanso. Es decir, si yo voy a comer y después a lo mejor voy a estar descansando 2 horas y me voy a hacer una siesta, pues no me importa meterlo ahí. Si en cambio voy a comer y a continuación justo voy a hacer este podcast contigo, pues me hace falta estar lúcido, estar despierto. Entonces ahí no voy a meter ese carbohidrato como principal fuente de energía. Lo mismo, ¿qué me interesa más? ¿Relajarme a primera hora de la mañana metiendo un pedazo de bol de avena o a lo mejor meter ese bol de avena a las 7, 8 de la tarde que ya he terminado de trabajar, ya puedo estar descansando? Entonces hay una periodización que es más estratégica dentro del día, que es interesante en función qué nos interesa. Una estrategia que puede ser interesante es priorizar más la grasa como fuente de energía durante el día, más en el desayuno, en la comida a lo mejor, y en la cena a lo mejor meter esos carbohidratos para ya ayudar a bajar el ritmo, bajar niveles de estrés, ayudarnos incluso a descansar luego, siempre y cuando que esta cena no esté cerca del descanso, porque igual de negativo es que vayamos con estrés, que vayamos con unos niveles muy elevados de glucosa en sangre, porque vamos a ver dificultados todos los procesos de reparación celular y el descanso. Entonces, aquí podríamos tener una pequeña periodización dentro del día. Yo personalmente es lo que suelo utilizar generalmente. Desayuno alto en proteínas y grasas y última comida del día, donde meto más los carbohidratos. Luego podemos meterlo de manera estratégica en función de, vale, nuestros niveles de actividad. Si hemos tenido en cuenta que este carbohidrato es un aporte sobre todo energético, que es un plus de energía, pues lo interesante sobre todo será meterlo en días donde tengamos más nivel de actividad. Si nos hemos movido mucho, tendremos más tolerancia al carbohidrato. Y si además hemos entrenado la fuerza, ese día tendremos más tolerancia al carbohidrato. Luego, dentro de este movimiento de entrenamiento, tenemos que tener en cuenta que justo después de andar o justo después incluso de entrenar más, tenemos más capacidad de absorber ese carbohidrato sin necesidad de liberar insulina. Por tanto, será bastante interesante, la mayor parte del tiempo, meter estas mayores cantidades de carbohidrato después de haber andado mucho, sobre todo después de haber entrenado bastante la fuerza, ¿vale? Ahí tendremos, por ejemplo, otro ejemplo de estratégico de utilizar los carbohidratos. Por otro lado, ¿podemos utilizarlos antes de entrenar? Sí, todo depende de tu contexto y lo que estés buscando. No es lo mismo a lo mejor el entrenamiento de un culturista, de a lo mejor el entrenamiento de tú y yo, que lo que buscamos es estar sanos, tener salud y vivir la mayor cantidad de años con los máximos niveles de energía y la máxima funcionalidad. Entonces, todo depende. Si, por ejemplo, has estado trabajando en la obra desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y tienes que entrenar a las 7:30, posiblemente meter algo de carbohidrato a esa hora te va a levantar un poco esos niveles de energía y va a hacer que hagas un mejor entrenamiento, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta ese contexto, que yo creo que es lo que estamos hablando bastante aquí. Lo mismo, ¿cuándo es mejor hacer cargas de carbohidratos? Si eres un deportista flexible metabólicamente, si vas, por ejemplo, a entrenar por la mañana, a tener una competición por la mañana, lo más interesante sin duda es hacer la carga de carbohidratos el día anterior. ¿Por qué? Porque como eres flexible metabólicamente, no se van a ver disminuidas tus reservas de glucógeno en el músculo y al día siguiente en tu prueba vas a ir con el estómago vacío, que es una ventaja competitiva brutal, pero además con tus depósitos de glucógeno llenos. Entonces, eso va a ser también una estrategia interesante, hacer las cargas de carbohidrato el día anterior si eres flexible metabólicamente. El deportista no es flexible metabólicamente, pues tendrá que cenar carbohidratos, hacer una recena de carbohidratos, levantarse por la mañana a tomar carbohidratos y junto antes de la prueba tomarse un plátano, porque si no, no va a tener energía. Y ahora te cambio un poco el contexto, porque realmente, bueno, has mencionado sobre todo en un contexto deportivo, un contexto de entrenamiento de fuerza, un contexto más bien activo, pero la mayor parte de la población realmente es una población sedentaria. Entonces, que trabaja probablemente de 9 a 5, que luego, bueno, tienen compromisos miles y que luego también cede a al prime time del mundo exterior
que sentarse, ver Netflix o pues ver el noticiero de turno. Entonces, en ese contexto, yo quisiera saber si realmente tiene sentido introducir esa cantidad, o sea, bueno, no esa cantidad porque no hemos hablado de cantidad, pero de introducir carbohidratos y de empezar a ciclarlos cuando realmente tu cuerpo no está utilizando, no le está dando uso a esa cantidad de energía que ya estás metiendo en el cuerpo, que ya seguramente en ese contexto sea Vale. mucha, porque estamos hablando Per- seguramente de personas que sufren de sobrepeso, obesidad, o en el peor de los casos, se mantienen delgados, pero están metabólicamente enfermos. Perfecto. Pues mira, en estas personas el carbohidrato es aún menos necesario, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que no lo puedan consumir, no es eso, pero si tienen menores desgaste energético, tienen que entender que antes tienen que meter proteína buena cantidad todos los días y antes tienen que meter grasa por el enfoque, el aporte estructural que tiene esa grasa. Y esa grasa, además de ese aporte estructural, ya te va a aportar cierta cantidad de energía. Si tú tienes un gasto de energía bastante bajo, tu capacidad de meter carbohidratos va a ser bastante reducida. Entonces tendrás que elegir las mejores fuentes. Yo no te recomendaría meterlos todos los días, te recomendaría a lo mejor meterlo días donde te hayas movido bastante más, te diría de meterlos a lo mejor sobre todo en días de mayor niveles de estrés para a lo mejor ayudarte un poquito a bajar esos ritmos pues, por la noche si acaso, pero que realmente tu prioridad no está ahí. Entonces tu primer objetivo es ganar esa flexibilidad metabólica, meterlos, pues es que cada persona es distinta realmente, pero que un protocolo sencillo es, a lo mejor al principio, con que metas 1 o 2 veces a la semana algo de patata o boniato o alguna fruta va a ser suficiente para dar un pequeño aporte de carbohidratos, más luego la cena o comida fuera que ya tendrás el fin de semana y a lo mejor en el futuro, cuando ya mejores tu situación, pues podrás meterlo a lo mejor más días dentro de la semana. Un enfoque que sigue muchas personas es eso, durante la semana no meter carbohidratos prácticamente y como saben que el fin de semana van a tener que si una comida fuera o una paella el domingo, pues ya van a meter más esos carbohidratos el fin de y como que esa reserva pues ya la van a tener ahí. O sea, esa sería a lo mejor una estrategia también a seguir, depende de la persona, pero todo hay que ver cómo te sientes y cómo estás. Te lo preguntaba porque, claro, yo entro en ese, o entraba en ese grupo de personas que, pues si bien no tenía el mejor estilo de vida, yo creía que sí, siempre doy el ejemplo, ¿no? De que yo entrenaba pues 5 veces por semana, yo jugaba al fútbol, comía siempre en casa y ya con eso creía que lo tenía todo resuelto. Era una persona delgada, comía, sobre todo, podía comer mucho y era el del que luego lo decía con orgullo, no, no, es que yo como de todo y no engordo. Claro, no engordas físicamente, pues, pero por dentro eres un gordo metabólicamente hablando, ¿no? Eres Sí. delgado, pero un obeso metabólicamente hablando. Estaba enfermo metabólicamente. Entonces, claro, en ese contexto, yo metía, obviamente, al ser venezolano, pero, pues la cultura venezolana, la cultura colombiana es muy rica en carbohidratos, desde que te despiertas hasta Sí. que te levantas. Entonces, es harina, es arepas, es arroz, es pasta. De hecho, en una misma comida podíamos tener arroz, podíamos tener plátano y podíamos tener papas. Entonces, claro, allí estás, era un poco lo que decía antes y lo que tú comentabas. En un contexto de sedentarismo hay que darle prioridad a justamente ese macronutriente, el cual tu cuerpo pone por encima de todo, porque es el bloque de construcción, que son las proteínas, y a partir de allí sí que puedes ir a buscar la energía en las grasas o en los carbohidratos, pero ya habiendo aportado esa saciedad. Por eso es que yo sobre todo lo suelo ver con los socios dentro del CTE, que justamente cuando empezamos a hacer cambios enfocados a esa densidad nutricional, me dicen, es que ya no puedo hacer tantas comidas. Claro, porque le estás dando a tu cuerpo lo que necesita. No es que ya no como tanto, ya me sacio muy rápido, es que pierdo el apetito. No, es que estabas en el otro extremo. Le estabas dando a tu cuerpo una cantidad de comida, una cantidad de alimentos que no te estaban dando lo que tu cuerpo te pide a gritos y pues obviamente lo diluyes y ahora sí, ahora te estás enfocando en eso que te pide y luego rellenando los huecos con lo que te va a permitir obtener energía. Sí. Y me gustaría saber, porque sé que también en este mundo, sobre todo en el tema de dieta cetogénica, se habla de obtener la energía a través de las grasas. Pero yo por lo menos, o como lo veo, o como lo aplico en mi caso, es obtener esas grasas, las que provienen pues de la proteína de origen animal. No sé qué diferencia hay de obtener esas grasas en ese sentido o lo que veo que hace mucha gente que para mí es un error, ya futuro se verá, no sabría decirlo, pero el de estar tirando de grasas de forma externa, en forma de aceite, en forma de mantequilla, en forma de otras que no vienen realmente acompañados justamente con esa matriz que antes hablábamos propia del alimento que te provee de esa proteína con esa grasa en el caso de la proteína de origen animal. Es un matiz interesante el que comentas, solo que, claro,
carnes, grasas, qué cortes son los que se comen constantemente. Entonces, si consumiésemos diariamente pues, cortes más grasos, pues ya sea de cerdo, de ternera, posiblemente a lo mejor con esa grasa, más la grasa que te aporta el propio huevo, más la propia grasa a lo mejor de otros alimentos, sí que sería suficiente. Si estamos consumiendo pues, filetes de pollo o un filete de ternera mucho más magro, igual ese aporte de una grasa externa, a lo mejor de una mantequilla o un aceite de coco o incluso una manteca de cerdo, pues puede ser interesante para suplir ese aporte. Yo creo que ese enfoque de tratar de meterlo todo dentro de la mínima cantidad de alimentos siempre es el objetivo, ¿no? Esa densidad nutricional. Por eso basar la alimentación en carnes de calidad, pescado de calidad y huevos de calidad siempre es una buena opción. Mira, y creo que hay una pregunta interesante que me la he dejado por fuera y es el tema del almidón resistente. Bien. Ese carbohidrato que muchas veces se promociona, pues obviamente, bueno, quiero que lo expliques tú un poco más. ¿Cuál es la diferencia de consumir, ¿no? Ese carbohidrato, ese alimento rico en carbohidratos en una condición normal o hacerlo almidón resistente y consumirlo? Aquí podemos entrar, gracias a este almidón resistente, en la priorización. Por ejemplo, este almidón resistente sería mucho más interesante que las personas sedentarias fuesen el que tratasen de consumir la mayor parte del tiempo, que es pocas veces, ¿no? ¿Por qué? Cuando cocinamos cualquier almidón, ya sea el arroz, la patata, el boniato e incluso la avena, el almidón tiene una composición normal. Cuando lo enfriamos 12, 24 horas en la nevera, ese almidón cambia su estructura y se hace lo que se denomina almidón resistente, que es más fibroso, se libera mucha menos energía en nuestro organismo, más o menos incluso la mitad de la energía de ese almidón, y además este almidón resistente es un alimento para tu microbiota, o sea, favorece esa diversidad de la microbiota. Entonces tenemos un carbohidrato más nutritivo y aparte que nos aporta una menor cantidad de energía de golpe y de manera más estable, en vez de generarnos a lo mejor un pico de glucosa como un arroz blanco. Es decir, por ejemplo, si un arroz blanco la respuesta a nivel de glucosa solo sería así, pues a nivel de almidón resistente sería un poquito menos alta. Entonces siempre sería interesante en personas que son poco sanas metabólicamente o más sedentarias. Entonces, ¿cuál es otra manera de utilizarlos? ¿Qué te interesa? ¿Necesitas hacer una carga de carbohidratos porque tienes un entrenamiento 2 horas después? Aquí no te interesa un almidón resistente, te interesa un almidón que sea de asimilación rápida, pues un arroz blanco, etcétera. Que no tienes ninguna prisa, a lo mejor te interesa para tener una respuesta metabólica más saludable, un almidón resistente. Entonces ahí está también la clave, en saber utilizar uno u otro en función de ese. Hoy en día también vamos al extremo opuesto, que parece que hay un miedo de que veo a las personas obsesionadas de, ay, es que si no es almidón resistente no puedo consumirlo. Al final ajustémonos al día a día. Si no has tenido tiempo de cocinar y te has hecho el boniato en el momento, te lo puedes comer, esa es la idea, pero que si tienes en mente esto y puedes ser un poco organizado y hacerte una bandeja de boniato para la semana, pues puede ser interesante que tengas ese almidón resistente hecho la mayor parte del tiempo. Y si no es resistente, pues al menos combínalo con algo de vegetales o proteína para que la respuesta de glucosa no sea tan elevada y sea más saludable. Muchas veces nos estamos obsesionando con cosas, o es la impresión que me da a mí en las redes sociales, que realmente la propia obsesión o el estrés al que te puede llevar esta obsesión, te termina tirando por tierra cualquier beneficio que estabas buscando justamente con esa obsesión. Tema, pues, los carbohidratos, el almidón resistente, pero puede ser cualquier otra. Ese constante estrés, ¿no? Yo de hecho lo viví el año pasado. Para mí el salir a comer fuera era un calvario, porque claro, pensaba, bueno, ¿con qué lo estarán cocinando? ¿Con qué lo van a preparar? ¿Cómo lo preparan? Si tendrán opción, no tendrán opción. Entonces, claro, y para mí, a mí me cambió la mentalidad cuando Teresa una vez me dijo, porque ella constantemente me decía, vamos a encontrarnos para tomarnos un refresco o vamos a encontrarnos para tomarnos un café. Y yo le decía, Tere, yo no tomo ni café, no tomo refresco. Entonces ella me decía, David, lo que yo te menciono es la excusa para ir, salir, hablar y compartir. Y realmente era eso, la alimentación era un ritual, evolutivamente era todo un ritual para encontrarnos, para compartir, no era Sí. únicamente, y lo hemos convertido en algo que es que ya ni siquiera sabría cómo describirlo, ¿no? Hay gente que come en el carro cuando va apurada, todavía seguimos viendo gente que termina de entrenar y está allí con el topper sentado en el casillero comiéndose su pasta con Sí. atún. Entonces, ha perdido pero completamente todo lo que ha significado la alimentación de forma evolutiva, ha perdido completamente el sentido y yo creo que eso es realmente lo que está generando un desastre a nivel metabólico, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos.
Y tú has mencionado mucho sobre todo el ciclado de carbohidratos en ese contexto de actividad física, entrenamiento, sobre todo, bueno, relacionado con el tema del descanso, etcétera. Pero yo te había comentado antes el tema de ciclarlo por temporadas. Vale, Teniendo en cuenta lo que te he comentado antes, que básicamente el invierno no lo estamos viviendo. El verano, pues un poco más sí, pero incluso no, porque muchas veces, bueno, en los países sobre todo como Venezuela, países caribeños que tienen un clima constante, vivimos realmente al contrario que ustedes, vivimos más bien en frío todo el año, con aires a 20, bueno, yo sí, ahora mismo tengo el aire acondicionado a 22, cuando fuera probablemente hacen 30 y tantos grados. Entonces, claro, no estamos viviendo las temporadas y ni siquiera, aunque no tengamos esas temporadas, no estamos viviendo el clima que realmente hay en el vale. exterior. Entonces, ¿le ves tu sentido al hecho de ciclar los carbohidratos a lo largo de los distintos seasons, las distintas temporadas? A ver, es como todo. Creo que puede ser una obsesión que te pueda restar más que aportar, pero creo que sí que hay que tenerlo realmente en cuenta. Es decir, generalmente es más interesante consumir los carbohidratos más en verano porque tenemos más horas de sol y con el sol metabolizamos mejor los alimentos. Es decir, no es lo mismo comer a las 8 en verano que aún hay sol, que a lo mejor a las 8 ahora en invierno que no hay sol. La metabolización de esos carbohidratos va a ser peor en invierno. Pero lo mismo, todo es el contexto, todo es la frecuencia con lo que lo hagas y no tiene por qué ser un problema en una persona metabólicamente sana si no es algo constante. Entonces sí que tiene sentido realmente, pero muchas veces esa obsesión a lo mejor de tener que hacerlo perfecto, venga, no voy a consumir nada de frutas en invierno porque realmente no las hay. Pues igual eso te obsesiona y te hace estar peor psicológicamente que otra persona que sí consume a lo mejor una fruta al día en invierno. Ese es lo que yo quiero llegar. Entonces, sí que creo que hay una importancia de cuándo puede ser más interesante consumir mayor cantidad de carbohidratos, que es en verano, donde hay más horas de sol. Generalmente también nos movemos más porque el sol nos invita al movimiento, pero no creo que sea la prioridad hoy en día tratar de centrarnos en eso habiendo otros problemas antes. ¿Pero crees que tendríamos que recuperar? De hecho, se lo comentaba a Bárbara, que ella es la que hace las conferencias en Santiago, que a mí me gustaría hacer una conferencia de cómo vivir metabólicamente el invierno, ¿no? Yo creo que estamos tan alejados de realmente experimentar todo lo que son las temporadas y que nuestro cuerpo ha perdido también esa capacidad de adaptarse a cada una de ellas y de que también hemos perdido la capacidad justamente de activar esos mecanismos que deberían funcionar. Por eso te lo decía antes, Sí, pareciera cuando yo empecé a entender esto, dije, o sea, realmente lo estamos haciendo todo al revés. La gente quiere perder grasa en la época en la que se suponía que más bien debíamos ganarla y la gente gana grasa en la época en la que se suponía pues que la teníamos que tener sí. justamente para perderla, ¿no? Para utilizarla y pues para poder aprovecharla. De hecho, bueno, se sabe también de que el músculo sirve como reserva de vitamina D. Eso da aún más señales de que se supone que en verano nos estábamos moviendo más, estábamos mucho más expuestos al sol, obviamente los días eran más largos Sí. y el músculo, obviamente al aumentarlo, pues servía como reservorio de vitamina D. Entonces, claro, por eso te decía, pareciera que está todo pensado, pero es que lo estamos haciendo tan mal que Mira, nada está funcionando. eso sí que eso sí que yo le daría importancia, el hacer bastante énfasis en que recuperemos esa exposición al frío en invierno. Justo yo hoy, de hecho, subí unas historias con ello, que hoy es de los días más fríos en Madrid de todo el año. Yo estaba a las 9 de la mañana en Magorta por la calle. La gente miraba como un loco, pero para mí realmente es normal si te adaptas progresivamente a ello. Y eso quiere decir que tu metabolismo está bien, que tienes un buen sistema circulatorio, que tienes cierta cantidad de grasa parda, que se suponía hace años que se perdía cuando dejabas de ser bebé. No es que se pierda cuando dejemos de ser bebé, es que nacemos con ella, pero como no la estimulamos porque no nos exponemos al frío, se va perdiendo. Entonces, esta exposición al frío en invierno debe ser una constante, por supuesto, progresivo, en base a donde tú te encuentres, teniendo en cuenta que es un estrés y tienes que ver en qué situación estás. Y lo mismo, en verano, ahí me ven como un loco porque salgo a las 2 de la tarde con 40 grados a entrenar. Pero yo estoy adaptado a ello porque lo hago progresivamente durante todo el año y eso es algo positivo, que estemos acostumbrados tanto a altas temperaturas como a bajas temperaturas. Ahí yo sí que le daría más importancia a eso. Nos estamos escondiendo de la... Y yo de hecho subí un Reels no hace mucho de cómo me parece curioso, porque claro, en ese momento estaba en un parque nacional en los Estados Unidos, en Yosemite, y en el momento, claro, me entró una... Llegué a estar paralizado por el miedo, porque claro, estaba solo allí en las montañas, estaba nevado, encima se me ocurrió ir a hacer hiking en una montaña nevada con unos zapatos barefoot, o sea, era de locos. Y yo dije, coño, me da curiosidad cómo nos estamos sintiendo más seguros en el entorno que nos está enfermando
y nos sentimos más inseguros en ese entorno natural. De hecho, recuerdo como una pareja se me acercó preocupada a ofrecerme agua embotellada, porque veían que yo no cargaba nada encima, que no tenía nada para comer, que no tenía nada para beber. Y yo dije, vamos, o sea, primero, obviamente tengo reservas a nivel físico como para sostener una caminata de 2, 3 horas. Y segundo, había un río que estoy seguro que tiene mejor agua que la que ellos llevaban embotellada. Entonces, me pareció curioso de cómo ese entorno nos estamos escondiendo del entorno que se suponía que era ese entorno evolutivo, como es el frío en invierno y como es el calor en verano, como es el sol en verano, que la gente no sale a la calle durante esas horas pico, pues porque el calor y el sol. Claro, obviamente si yo estoy aquí ahora mismo con un aire a 22 grados y salgo y me expongo a 30 y tantos, pues enseguida empiezo a sudar porque el contraste obviamente a tu cuerpo le pega. Y a mí me parece curioso lo que tú mencionas, porque bajo un mismo clima puedes ver personas, como seguramente habrás experimentado tú en Madrid, abrigadas hasta la cabeza porque no soportan, y tú en camisetas manga cortas, pues porque obviamente estás adaptado. Es decir, si nos exponemos a ese estresor, obviamente como tú bien decías, según el contexto de cada uno, obviamente vamos a desarrollar, vamos a potenciar esos mecanismos de los que hemos venido hablando, que están allí pues por algo, y son los que justamente nos han permitido. Es que han tardado millones de años en evolucionar, y ahora en un par de cientos los hemos perdido y nos estamos enfermando y no sabemos por qué. Se pareciera obvia la respuesta, pero bueno, como le comentaba en su momento a mi amiga Teresa Terol en esa entrevista que le hice sobre la ansiedad, justamente la respuesta pareciera estar allí, ¿no? Justamente en ese síntoma que estamos sufriendo, estamos padeciendo, casi siempre está la respuesta detrás. En el caso de la ansiedad, pues libera serotonina no oxitocina, y claro, pareciera estar allí la respuesta que el mismo síntoma te está dando, porque es un mecanismo del cual no podemos escapar. Pues lo mismo todo esto. Obviamente nuestro cuerpo no se ha adaptado, pues entonces tenemos que buscar un poco cómo volver a ese Sí, contexto, a ese entorno, sin tener que irnos a ir a una cueva, porque la gente que nos claro. escucha a ti y a mí muchas veces piensan que es que nos No, queremos ir a no. vivir una cueva. Yo no quiero ir a vivir una cueva, pero es buscar ese nivel de adaptación. Marcos, para ir ya terminando, hay un par de preguntas que yo creo que es interesante con el tema de los carbohidratos. La primera me la hizo Naisha, que ella forma parte de la comunidad del CTE, y es si es necesario la inclusión de carbohidratos para el aumento muscular. Una duda muy frecuente en personas que quieran aumentar masa muscular. Vale, depende del punto en el que te encuentres. Si eres una persona principiante, realmente no lo vas a necesitar. Con poco que hagas, con entrenar, un mínimo aporte de proteína, e incluso a veces sin la suficiente cantidad de proteína, aumentas la musculatura por el propio estímulo. Y luego depende el tipo de fisionomía que tengas. Es decir, si eres una persona que tiene más tendencia a coger grasa y músculo, posiblemente lo necesites menos que esta persona que tiene el metabolismo súper rápido y que está súper fino. Entonces, todo depende del contexto. Puede ser que para llegar a ciertos niveles de masa muscular, ese carbohidrato sea bastante necesario. Sí, y yo te lo pregunto sobre todo por saber si, porque claro, muchas veces obtengo esa respuesta, ¿no? Que obviamente todo depende del contexto y es mucho más profundo, pero a nivel fisiológico, ¿tu cuerpo necesita los carbohidratos para aumentar, para generar masa muscular? Yo creo que realmente el problema viene que si esa eliminación de los carbohidratos, sumado al contexto en el que estamos, aumenta mucho los niveles de estrés de tu organismo, con ese exceso de cortisol no vas a generar masa muscular. Entonces puede ser que Claro. el aportar ese carbohidrato te saque ese estrés. Es lo que digo, posiblemente en una vida tranquila, en entorno natural, tomando el sol constantemente, sin estrés, creo que una alimentación sin carbohidratos la mayor parte del tiempo podría ser perfectamente llevable. Yo creo que el problema es el contexto en el que vivimos, que nos cambia las cosas, ¿no? Posiblemente de esto Carlos Estro te pueda decir otra cosa totalmente distinta, porque creo que él a nivel epigenético no lo puede hacer mejor. No, yo creo que, o sea, esencialmente o por el conocimiento que tengo, obviamente eh, no es fundamental. Obviamente, según el contexto, como bien tú mencionabas, o sea, si mientras haya un buen estímulo, mientras haya un buen entorno hormonal, un buen descanso y un buen aporte de proteínas, y sobre todo si esa persona viene de no tener nada, yo siempre digo, con solo leer la pesa, pues básicamente tu cuerpo se va a sentir estimulado, ¿no? Si nunca antes le habías dado ese estímulo. De hecho, mucha gente que llega a asesorarse conmigo y con mi equipo nunca ha olido una pesa en su vida. Entonces, es lo que yo le digo, únicamente con que tú vayas allí y estimules a tu cuerpo bajo ese estresor, como es el entrenamiento, algo que nunca ha estado bajo un estrés al que nunca ha estado expuesto,
pues seguramente se va a ver estimulado. Y si encima de eso le incluye esa densidad nutricional, esa densidad a nivel de alimentación basada en proteínas, pues obviamente el contexto es el ideal para promover esa masa muscular. Y hay otra pregunta. Podríamos decir que no es necesario ni fundamental, pero sí que lo hace más fácil. Es decir, la persona que no coma carbohidratos va a tener que entrenar muy bien, con intensidad, va a tener que seguir siempre con sobrecarga progresiva y va a tener que tomarse muy, muy en serio todo. Y la persona a lo mejor que sí que los consume, pues puede a lo mejor aumentar más masa muscular sin tantas dificultades. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que yo creo que hay una diferencia entre masa muscular funcional, que es la que el cuerpo quiere tener, que yo creo que ahí se puede llegar perfectamente sin carbohidratos, y luego los cánones o prototipos de masa muscular que estamos buscando, que yo creo que son totalmente antinaturales. Es decir, que para un cuerpo que sea ágil, que corras, que hagas sprints, que hagas deportes, que tal, tu cuerpo no quiere esos niveles de masa muscular. Entonces yo creo que hay una diferencia entre esos niveles supramáximos a los que estamos llegando a alcanzar, que son antinaturales, y los niveles a los que el organismo a lo mejor querría o le sería útil tener. Y comparto justamente esa visión contigo porque realmente creo que eso es lo que está sucediendo. Es decir, que obviamente como nos estamos comparando con personas que además hay que tomar en cuenta, hay que acotar que hay muchas personas allí fuera que utilizan esteroides anabólicos y obviamente no lo mencionan, que son cuerpos que son antinaturales o que incluso meten tantos carbohidratos que son cuerpos que se hacen a largo plazo, que no son sostenibles ni tampoco saludables. Yo he visto allí fuera como muchas veces se recomiendan hasta 10 gramos por kilo de peso corporal en carbohidratos. Entonces, claro, es algo que si bien te puede ayudar a justamente a que ese proceso sea más efectivo, entre comillas, habría que ver a largo plazo, primero, sea ciencia cierta de que no es sostenible, porque eso lo puedes ver en este tipo de personas en los que les llega el desentrenamiento, desaparece. De hecho, en pandemia se vio, yo no sé si tú recordarás, que se hizo famoso un Reels, que era básicamente una persona, o sea, yo estoy aquí filmando, o cómo se veía, voy a poner el ejemplo contigo, pero cómo se veía Marcos Bodoque, por ejemplo, cuando estaba en forma, pleno, a tope, y luego miraban hacia el lado y cómo estaba Marcos en el sofá, todo deshinchado, ¿sabes? Entonces, claro, en lo que dejes de proveer toda esa cantidad de Sí, energía, esa cantidad y ese estímulo tan intenso, pues obviamente tu cuerpo dice, basta, yo esto no lo puedo mantener. Entonces allí es lo que también hay que buscar en lo que sea sostenible y pues justamente con qué nos estamos comparando, cuál es o qué es lo que estamos idealizando allí fuera en las redes sociales. O sea, si la persona, pues si su objetivo es llegar a donde está Arnold Schwarzenegger, pues para empezar va a tener que utilizar esteroides anabólicos y aguantar las consecuencias que tenga y los efectos adversos. Pero es que también hay cuerpos incluso muy por debajo, naturales, que también es de la forma en la que llegan, pues obviamente no va a ser sostenible en el tiempo si dejas en el momento en que la vida se te interponga y dejes de hacer todo eso, pues probablemente lo vayas a perder en el camino. Por eso es que coincido allí contigo de buscar justamente algo que sea sostenible primero y pues ya luego si quieres ajustar un poco más o menos en también la narrativa que suele tener Filugo, pues ya si quieres ponerte un poco más fino en ajustar sí. esos detalles, pues probablemente encaje el ciclado de carbohidratos en eso. Totalmente. O sea, el tipo de masa muscular que intentamos alcanzar, tenemos que, para mantenerla, darle un nivel de entrenamiento que no es natural y que no es positivo, que nos desgasta un montón, y luego darle unas cantidades ingentes de comida. Y lo que ocurre, y lo que yo sufría, y para mí digo, joder, qué desagradecido es el entrenamiento, porque yo en el pasado me iba una semana de vacaciones y te digo que era otra persona diferente. Digo, si es que lo he perdido todo, o sea, he perdido todo el progreso del año. En cambio, ahora que mi masa muscular no es dependiente de este carbohidrato y tengo una masa muscular más sana, yo me voy 2 semanas sin entrenar y estoy exactamente igual. Y esa realmente es la clave, que se nota que es el otro tipo de músculo, el cuerpo no lo quiere porque no es fácil de mantener. Tienes que mantenerlo a base de sobrecargar tu organismo tanto de comida como de entrenamiento. Sí, realmente eso es lo que sería saludable y sostenible en el tiempo y que sea algo definitivo, ¿no? A fin de cuentas que uno no esté pasando, que es lo que veo que mucha gente hace, pierde peso, gana peso. O Claro. sea, eso, pues tampoco, dependiendo de cómo lo hagas, tampoco va a ser muy saludable a largo plazo. Ya casi para terminar, Marcos, hay otra pregunta que me hacen mucho, sobre todo en la comunidad, que es el tema de la mejoría de rendimiento. Ya tú algo has hablado. ¿Vale? Yo sí quería, bueno, aclarar de que hay un estudio bastante reciente, creo que fue publicado este año por el grupo Ribeiro y compañía, que es que comparan dos, no sé si lo habrás visto, dos dietas, claro. Creo que sí. A ver, cuéntame cuál es.
el que las dietas altas en carbohidratos no incrementan la masa muscular ni las ganancias en fuerza. Versus, claro, aquí yo creo que el problema está en que ellos lo comparan. O sea, ellos hablan de high carbs versus low carb, pero luego ves, te fijas que realmente no es tan bajo en carbohidratos como pareciera. Hablan de low con 2,8 gramos de kilo por kilo de peso corporal, que Claro. realmente si multiplicas una persona que pese 70, pues tampoco es que es muy bajo en carbohidratos. Y la alta es 5,3. Pero bueno, lo importante aquí yo creo que la conclusión es que realmente el meter más carbohidratos no va a hacer diferencia. Que eso muchas veces, de hecho, muchas veces me lo preguntan, es que consumo tanto, tengo que meter más carbohidratos, ¿de dónde los meto? Y ya va, o sea, tienes que ver todo el contexto del que hemos hablado aquí, Marcos y yo, para saber realmente si eso te va a ayudar. Y bueno, la evidencia más reciente demuestra de que meter más carbohidratos no va, o sea, no te va a proveer de mejores resultados. No sé ¿qué opinión tienes tú al respecto? Obviamente el estudio es súper reciente. O sea, meter, dices, más carbohidratos en relación a cuánto, al mismo nivel de entrenamiento o qué situación. Sí, no, bajo el mismo nivel para saber si había una mejoría o no en cuanto al desarrollo de la fuerza y la masa muscular. Vale, supongo que se igualaban las cantidades de energía, de proteína y demás, ¿no? Sí, en este caso, en el estudio, ambos grupos incrementaron la misma cantidad de masa muscular magra, que fue de 1,4 kilogramos, independientemente de la diferencia en el aporte de carbohidratos. Claro. Habría que ver nivel de entrenamiento, pero realmente ahí se ve lo que es lo más importante, aportar la suficiente cantidad de proteína y tener el organismo en un entorno que sea proanabólico, donde no estés teniendo deficiencias en energía y deficiencias muchas veces no tienen en mente de micronutrientes. Realmente ahí también está la clave muchas veces. Sí, realmente, bueno, y ya para terminar la pregunta que te había dicho de si sirve o no para mejorar el rendimiento, que también es, bueno, tú lo has mencionado, pero es una duda bastante común. Y bueno, Sí. casualmente, antes de entrar a la entrevista, estaba debatiendo con dos chicas del CTE, que es Irene y Andrea, justamente sobre esto, porque claro, tengo mucha gente allí que hacen dieta cetogénica, no incluyen tantos carbohidratos, y están estas dos chicas, claro, acoto que ambas entrenan, se mueven y tienen un estilo de vida bastante activo y utilizan de forma estratégica los carbohidratos justamente para potenciar ese rendimiento. Entonces, ¿realmente ayuda a potenciar ese rendimiento? ¿Es un efecto placebo o qué dice la Realmente, ciencia? realmente ante dos personas igual de flexibles metabólicamente y ante un esfuerzo donde sí que haya esfuerzos máximos y explosivos, el que va con depósitos de glucógeno llenos va a tener un mayor rendimiento. Vale, me parece espectacular y ya con eso, sí, para terminar, me gustaría saber sobre todo porque claro, hemos estado hablando de aporte de carbohidratos y de un ciclado de carbohidratos. ¿Cuál sería la base de ese aporte? Porque si tenemos en cuenta que, bueno, cuando mencionamos dietas muy bajas en carbohidratos, estamos hablando de 50 o menos de 30 gramos, o estamos hablando de repente de una low carb, 110, Sí. 120, depende del contexto. Pero ¿cuál sería esa base a partir de la cual podemos empezar a ciclar? Y también qué tanto ciclamos, o sea, qué tanto luego metemos de carbohidratos y qué tanto luego bajamos, ¿no? En ese Claro. ciclo, en ese ciclado de carbohidratos. Es que depende, como digo, si eres una persona flexible metabólicamente, igual 150 gramos de carbohidrato al día ya es un día alto en carbohidratos para ti y es más que suficiente para dar un rendimiento muy bueno. Luego depende, vas a lo mejor a una prueba de larga distancia de competición, oye, pues igual en ese caso quieres meter ahí tus cantidades máximas y esos 150 gramos se quedan muy cortos y habría que incluso duplicarlos, incluso triplicarlos. Entonces, depende un poco de tu situación, pero digamos que a partir de 80 gramos de carbohidratos al día, si eres una persona que venías de una alimentación cetogénica, ya vas a notar cierta diferencia a nivel de rendimiento y que posiblemente con 150, 200 gramos sean cantidades altas para ti, para que tengas ese plus en el rendimiento. Sí, de hecho exactamente es lo que yo intento hacer. Siempre me intento mantener en dieta baja en carbohidratos o girar en torno a ella y pues intento pasar de una dieta cetogénica muy baja en carbohidratos a una dieta baja en carbohidratos. Muy poco llego a una dieta más alta en carbohidratos, sobre todo por nivel de sensaciones, ¿no? Yo creo que a nivel de Mm. inflamación, a nivel de cómo me veo también físicamente, me gusta mucho más cuando estoy en una dieta baja, muy baja. Yo creo que aquí creo que ibas a decir algo. Sí, no, que yo realmente lo noto. O sea, yo antes era capaz de meter muchas más cantidades
y ahora a lo mejor, ya te digo, meto lo que son 120 gramos de arroz en seco y ya me parece bastante y no, el cuerpo no me tolera como más cantidades y antes podría meter 200 gramos fácilmente en el pasado. Sí, la verdad es que uno, bueno, al final yo creo que era lo que te decía al principio, se trata de experimentar un extremo, ver cómo te sientes en ese extremo y ya luego pendular, porque a día de hoy todos vivimos aquí de esa dependencia de la glucosa y simplemente se trata de ver cómo te sentirías en este otro estado y pues a partir de allí pendular y que cada quien busque sus grises. Entonces yo creo que la conclusión de todo esto, Marco, es que justamente, que era la conclusión que yo quería llegar, que en los carbohidratos per se no está el problema justamente en la frecuencia, en la cantidad y en la calidad, que obviamente en un contexto al cual ya no pertenecemos, tienen todo el sentido del mundo, porque para algo esos mecanismos están allí, y que yo creo que es una estrategia interesante, primero, en lo que tú decías, como de forma terapéutica, pues irse al otro extremo, eliminar, bueno, no eliminar, pero sí bajar a una dieta muy baja en carbohidratos, una dieta de eliminación, incluso como puede ser la dieta carnívora, tiene también su aplicación en ciertos contextos y sobre todo también para un tema de ese control de pico de glucosa que hablaba con Rubén Lechuga la semana pasada en la entrevista. Creo que es interesante cualquier persona que esté allí fuera, pues que nos esté escuchando y necesite ayuda, sobre todo en cómo implementar esas dietas muy bajas en carbohidratos, llámese dieta cetogénica, tanto de forma terapéutica para recuperar a nivel de salud, para bajar de peso también es interesante por la regulación de los picos de glucosa. Y ya a partir de allí, ya una vez que has logrado eso, a partir de allí, pues simplemente buscar esa reintroducción, buscar cuáles son esos alimentos que puedes reintroducir, porque también eso es interesante, saber de cuáles te puedes apoyar que te Sí. aporten algo más que únicamente energía. Pues simplemente me pueden contactar a mí, enviarme un mensaje privado o pues también a Marcos, que también se dedica a ello y seguramente los puede ayudar. Así que Marcos, de verdad que agradecerte, estamos ya más de una horita. Ha cambiado tanto el clima allí que ya casi no te veo, estás Ostras, oscuro en Zoom, no estaba pero... viendo, no estaba viendo mi pantalla, te estaba viendo a ti y estoy casi a oscuras. Casi a oscura. No te preocupes. De verdad que darte las gracias. Quiero que seas tú quien se despida y bueno, que nos recuerde a todos, a los que te están escuchando, dónde te pueden seguir en las redes sociales y estar al tanto de todo el trabajo que haces. Muchas gracias a ti, David, por esta oportunidad, por poder aportar una vez más y por abrirme tus puertas. Me podéis encontrar en cualquier red social, Marcos Bodoque, sobre todo en Instagram y en YouTube es donde más estoy aportando, así que por ahí me podéis encontrar y contactar por mensaje privado por Instagram normalmente. Vale, nada, te mando un abrazo enorme, Marcos. Gracias nuevamente por haber aceptado la invitación en esta oportunidad para hablar ciclado de carbo. Estoy seguro que más adelante veré otra publicación tuya por allí y te diré de esto hay que hablar para el podcast y te volveré a invitar porque eres un crack. Me encanta todo lo que divulgas en redes sociales. Creo que lo estás haciendo espectacularmente bien. Así que sigue así, nos veremos seguramente en el camino y ya pronto, cuando vuelva por allá a Madrid, nos conoceremos y te abro un abrazo en persona. Gracias, David. La admiración es mutua. Vale, un abrazo enorme, Marcos. Cuídate mucho.